Yo me llamo Sara, soy residente de segundo año del Centro de Salud de Utrera Sur y junto con mis compañeros el tema que hemos elegido para presentar es el de abordaje familiar. Para ello nos vamos a basar en este índice, de forma que empezaremos hablando acerca de la definición e influencia de la familia en el individuo. Posteriormente hablaremos de los factores que intervienen en el modelo familiar. A continuación de la diferencia entre terapia y abordaje familiar. A continuación, de los instrumentos y técnicas de atención y evaluación familiar, cuándo realizar un abordaje familiar y, por último, presentaremos algunos casos clínicos. Para hablar de abordaje familiar, lo primero que tenemos que saber es qué se conoce o cómo se define familia. La Organización Mundial de la Salud define familia como conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos, como son el padre, madre, hermanos, con vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan. Una vez que conocemos la definición de familia, dentro del marco de la salud podemos hablar de salud de la familia o de salud familiar. Por salud de la familia es un término que hace referencia al nivel de salud de cada una de las personas que componen la familia. Trata de prevalencia e incidencia de enfermedades en una familia determinada. Hablamos de familia sana cuando todos sus miembros tienen buena salud y de familia enferma cuando existe algún miembro de la familia que está enfermo. El término salud familiar, sin embargo, hace referencia al funcionamiento de la familia como agente social primario. Su buen o mal funcionamiento es un factor que influye en la conservación de la salud o en la aparición de enfermedad. Decimos que una familia es normofuncional cuando es capaz de cumplir las funciones que le han sido encomendadas. Y una familia es disfuncional cuando se hace ineficaz y no puede ejercer sus funciones. A la hora de enfrentarnos a un evento estresante es fundamental la salud familiar. ¿Por qué? Bueno, pues porque una familia disfuncional no tiene el mismo pronóstico de sobrellevar y enfrentar los efectos estresantes en comparación con una familia normofuncional. Los términos de los que me ha parecido interesante hablar son el de homeostasis familiar y el del ciclo vital familiar. Como homeostasis familiar se define como el mantenimiento del equilibrio interno, entendiéndose como la interacción entre los miembros de la familia. Esta interacción facilita una relación emocional física en la cual se promueve el desarrollo de cada miembro, permitiendo el cambio necesario sin que afecte al equilibrio del sistema familiar. Observándose a las familias se llegó a dos conclusiones distintas. La primera conclusión a la que se llegó es que las familias establecen un sistema de reglas y mantienen esas reglas a lo largo del tiempo, independientemente de los eventos que puedan tener. Y la segunda conclusión a la que se llegó es que las familias que tienen un miembro enfermo son extremadamente rígidas en sus patrones homeostáticos y no permiten la desviación de dichos patrones. El otro término que me parecía interesante es el del ciclo vital familiar, que este término hace referencia a las etapas por las que pasan los miembros de una familia, en las cuales experimentan cambios y asumen diferentes roles. Es importante saber que un evento estresante para un miembro de la familia afecta a toda ella, ya que el efecto no es unilateral. Una vez que hemos hablado acerca de los términos y definiciones más importantes del tema del abordaje familiar, podemos hablar de la influencia de la familia en el individuo. Previamente hemos hablado de la definición que daba la Organización Mundial de la Salud acerca de familia, pero es cierto que ellos también hablan de que la familia es uno de los grupos fundamentales en el terreno de la salud. Esto es así porque se ha observado que la familia puede contribuir al mantenimiento de la salud. Tras la puesta en marcha de los primeros centros de salud, se realizó una investigación acerca de qué variables podían intervenir en la utilización de los servicios sanitarios. Se obtuvo como resultado que la variable que mejor predecía la hiperutilización de la consulta en atención primaria era un elemento sociocultural, específicamente la familia. Este descubrimiento permitió reflexionar en torno al papel de la familia en el proceso de salud de enfermedad individual y se le empezó a dar importancia a la atención familiar o al abordaje familiar. ¿Esto por qué ocurre? Bueno, pues porque es en el seno de la familia donde se forman hábitos, costumbres, creencias, valores y estilos de vida saludables que conducen a comportamientos protectores de la salud y además es en este mismo espacio donde se valora la enfermedad, se toman decisiones y se coopera en el tratamiento. Podemos decir que la familia impacta en la salud de tres formas distintas.
podemos hablar de la familia como contexto, de la familia como causante de salud y enfermedad y de la familia como proveedor de atención y cuidados. Si hablamos de la familia como contexto, podemos decir que la familia es el lugar donde aprendemos modos de vida que pueden favorecer o perjudicar a nuestra salud. Se transmite una cultura que incluye la de la salud y que influirá en el tipo de autocuidados y comportamiento general. Cómo la familia maneja y afronta las crisis de salud de uno de sus miembros puede fortalecer o debilitar la salud familiar. La familia constituye la primera red de apoyo social que posee el individuo a través de toda su vida y, por lo tanto, ejerce función protectora ante las tensiones que genera la vida cotidiana. El apoyo que ofrece es el principal recurso de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad. Si hablamos de la familia como causante de salud y enfermedad, sabemos que una de las funciones principales de la familia es la de proporcionar personas saludables. Un ambiente seguro, emocionalmente estable, es uno de los factores que logra y mantiene la salud. La familia tiene como tareas proporcionar salud, enseñar sobre la salud y la enfermedad, cuidar a los enfermos, mediar en la ayuda profesional y hacer frente a las crisis. El apoyo social fomenta la salud por sí mismo, con independencia al grado de estrés que se experimente. Crear un sentimiento de compañía y soporte protege a los miembros de la familia de los efectos perjudiciales de un evento estresante. Y por último, hablamos de la familia como proveedor de atención y cuidados. Los familiares constituyen la fuente más importante y principal de ayuda que tienen las personas en caso de enfermedad o dolencia. Ante una enfermedad imprevista o crónica, para los ancianos contar con familiares dispuestos a ayudar puede ser decisivo. Una afirmación interesante es que muchas de las enfermedades prevalentes en el mundo actual están asociadas a estructuras sociales determinadas. Con frecuencia, síntomas orgánicos se encuentran confundidos con situaciones conflictivas de tipo social, económico o emocional. A lo largo de los años se han realizado diferentes estudios en la que se veía si la familia podía estar relacionada con algunas patologías o dolencias y se ha llegado a las distintas conclusiones que se presentan a continuación. Se vio que la incidencia de enfermedades respiratorias depende de la intensidad y magnitud de las relaciones familiares. También que la susceptibilidad al infarto está altamente relacionada con la fragmentación y desorganización de la familia. Las familias disfuncionales tienen una incidencia más alta de enfermos crónicos con pobre control de su enfermedad. Existe mayor probabilidad de presentar miembros con intento suicida en aquellas familias con más alto grado de disfuncionalidad familiar. Y también que el aislamiento familiar de los ancianos puede provocar desde depresiones hasta abandono físico, desembocando en ocasiones en su muerte. Bueno, para continuar vamos a hablar sobre los factores que intervienen en el modelo familiar. Para ello, vamos a conocer en este apartado qué son los acontecimientos vitales estresantes, que es lo que conocemos en la diapositiva como AVE. Estos son aquellos eventos que se perciben como negativos o no deseados para el individuo y se acompañan de un cambio vital. Por ello, son capaces de afectar tanto a la salud individual como a la función familiar y alterarla, ¿vale? De esta manera, debemos de considerar que todos los determinantes sociales de la salud y las condiciones en las que viven y trabajan las personas tienen una gran influencia en el proceso salud-enfermedad. Bien, en este diagrama debemos comprender que el efecto de dichos eventos estresantes sobre los que estamos hablando variará en función de la situación en la que se encuentre la familia, debiéndose tener en cuenta una serie de puntos. En primer lugar, la estructura familiar, ya que el impacto de cualquier acontecimiento vital variará si se trata de una familia nuclear íntegra, una familia reconstituida o una familia monoparental. En segundo lugar, la etapa del ciclo vital familiar en que se encuentre dicha familia. Será diferente si se trata de una familia recién establecida o que tengan hijos pequeños o que se esté preparando para la salida de los hijos del hogar, etc. En tercer lugar, las creencias y valores morales intrínsecos a la familia en cuestión, puesto que habrá situaciones más críticas como un aborto para miembros creyentes de una religión u otra. En cuarto lugar, las experiencias previas de todos y cada uno de los miembros de la familia, por ejemplo, una pérdida familiar reciente. En quinto lugar, las relaciones interpersonales entre los miembros.
Y por último, la capacidad de adaptación y cohesión interna entre todos. Por ello, es crucial tratar de investigar la función familiar, es decir, hasta qué punto la familia es capaz de afrontar los acontecimientos vitales estresantes, con un equilibrio dinámico y estable, como podemos ver a la izquierda, para cumplir con la función de satisfacer las necesidades y el mantenimiento de un entorno seguro y protector, y a la vez que se adapta a los cambios en el ciclo vital familiar, como podemos ver a la derecha. De esta manera, la presencia de apoyo social no solo puede influir en el curso, agravamiento y resolución de los problemas de salud o problemas de índole psicosocial, sino también de las enfermedades crónicas, que son muy importantes. Antes de hablar de las diferentes técnicas de las que disponemos para realizar un buen abordaje familiar, nos pareció interesante realizarnos esta pregunta. ¿Es lo mismo el abordaje familiar que la terapia familiar? Pues no, no es lo mismo, y en las siguientes diapositivas vamos a ver las principales diferencias. En esta diapositiva podemos ver la principal diferencia entre el abordaje familiar y la terapia de familia. El abordaje familiar se realiza en una consulta de atención primaria, la realizaríamos los médicos de familia y es lo que podéis ver en la primera diapositiva. Sin embargo, en la segunda diapositiva, la terapia familiar la realiza normalmente un especialista de tercer nivel, que suele ser un psicólogo. Ahora vamos a ver otras diferencias. La primera sería la longitudinalidad, ya que el médico de familia que realiza el abordaje familiar conocerá al paciente y lo verá a lo largo de toda su existencia. Sin embargo, la terapia familiar se trata de un contacto limitado en el tiempo, durante unos meses o durante unos años. Por otra parte, el médico de familia conoce a todos y cada uno o a la mayoría de los miembros de la familia. Por otra parte, también hay que tener en cuenta que el médico de familia conoce a todas las familias y trata con todas y cada una de ellas. Sin embargo, el terapeuta familiar habitualmente, las familias que le llegan a su consulta suelen ser las que tienen un problema, es decir, una familia disfuncional con un problema ya eclosionado y macerado. Por último, una de las cosas más importantes a tener en cuenta es que en la consulta de atención primaria tenemos un tiempo muy limitado, tenemos muy pocos minutos por paciente. Sin embargo, un terapeuta familiar habitualmente tiene bastante más tiempo, 30, 40, 50 minutos o una hora, y además el tiempo lo puede adaptar en función de las necesidades del paciente, cosa que nosotros por lo general no podemos hacer. Ahora que ya conocemos las principales diferencias entre el abordaje familiar y la terapia de familia, vamos a ver los diferentes instrumentos en los que nos podemos apoyar para realizar un buen abordaje familiar. Aquí vemos las principales herramientas. La primera, el genograma, la escala de Holmes y Reich, el cuestionario Moss y por último el cuestionario Apgar. Vamos a desglosar y explicar cada una de ellas, así que empezaremos por el genograma. Un genograma es como una foto familiar, es decir, es una representación gráfica de la familia en un momento determinado. Hay que tener en cuenta que para considerarlo válido deberíamos incluir al menos 3 generaciones. Vamos a utilizar símbolos y procedimientos que nos van a ayudar a entender las relaciones interpersonales entre cada uno de los miembros de la familia. Es importante tener en cuenta que el genograma nos va a proporcionar una visión sistémica del paciente y de su funcionalidad familiar, es decir, nos va a ayudar a entender cómo funcionan las relaciones entre los individuos. Pero es verdad que siempre que vayamos a hacer un genograma es importante que justifiquemos ante el paciente el motivo por el que lo vamos a hacer, por ejemplo, para entender cómo funciona el patrón de una enfermedad en su familia. En el genograma podemos representar los diferentes miembros de la familia, el tipo de relación entre ellos, por ejemplo el matrimonio, la separación, un divorcio, una unión de hecho, así como las relaciones familiares y la calidad de estas, también los hijos y otros datos demográficos como son la edad, la fecha de nacimiento, de fallecimiento y problemas de salud. Con su elaboración podemos tener una visión holística de la familia, ya que nos va a permitir conocer el tipo de estructura familiar, en qué momento del ciclo vital nos encontramos. También nos va a ser muy útil para ver patrones de repetición familiares, así como acontecimientos vitales estresantes, por ejemplo, un fallecimiento de familiar, una separación o enfermedades que se han repetido en diferentes miembros de la familia. Pasamos ahora a ver los símbolos que vamos a utilizar. Para la representación de hombre y mujer se utiliza un cuadrado para el hombre y un círculo para la mujer.
Dentro de estos símbolos también podemos poner el nombre de la persona. Y si se trata de una persona fallecida, lo que haremos será tachar el círculo o el cuadrado. También vamos a tener en cuenta que para hablar de la persona principal, del paciente al que le estamos haciendo el genograma, lo que vamos a utilizar es un doble cuadrado o un doble círculo. No solo esto, sino que además, si os fijáis en la diapositiva, también podemos incluir el género de los pacientes, de las personas, así como orientación sexual. Por otro lado, para plasmar las relaciones entre las personas se usan líneas entre dichos individuos. El matrimonio se expresa con una línea recta que conecta a cada uno de los cónyuges. Se puede añadir además la fecha del inicio del matrimonio. Para el divorcio, sin embargo, haremos una línea en medio, es decir, una línea oblicua que corta a la mitad la línea recta. Y si se ha producido un divorcio, en vez de una línea haremos dos líneas. Si en lugar de matrimonio se trata de una pareja de hecho, pues lo que pondremos será líneas discontinuas. Por otra parte, es muy interesante que en el genograma podemos ilustrar qué tipo de relación o vínculo emocional une a cada uno de los miembros. Por ejemplo, si se trata de una relación conflictiva, lo que haríamos sería poner una línea haciendo un zigzag. En una relación, por el contrario, que sea muy estrecha, utilizaremos tres líneas. En una relación distante, líneas discontinuas, y en una relación que se haya roto, lo que haremos será poner dos líneas pero que no se lleguen a tocar. Un genograma también te permite representar a los hijos nacidos y no nacidos, unidos al matrimonio, ubicados de izquierda a derecha, de mayor a menor. Lo más normal es que veamos una línea recta que representa el hijo natural, pero si os fijáis también podréis ver que se pueden representar hijos mellizos, hijos gemelos y también hijos adoptivos mediante una línea discontinua. Por otra parte, también se deberían incluir los embarazos, que se une un triángulo al matrimonio, así como se puede incluir los abortos, ya sea espontáneos o inducidos, y también fetos muertos no nacidos, con un triángulo, con un cuadrado o un círculo tachado de un tamaño más pequeñito al de un adulto normal. Una vez expuesto el genograma, vamos a hablar del estudio de los acontecimientos vitales estresantes, que es otro de los aspectos a tener en cuenta en la evaluación del grupo familiar. La herramienta de la que disponemos para valorar estos acontecimientos es la escala de reajuste social de Holm y Reich. En primer lugar, cabe decir que un acontecimiento vital estresante se caracteriza porque tiene generalmente un carácter negativo y por causar un efecto en el paciente, lo que conlleva un cambio vital en la vida de la persona. Se define el reajuste social como la cantidad y la duración del cambio en el patrón de vida del individuo y se expresa para valorarlo de una forma objetiva en unidades de cambio vital. La escala de reajuste social de Holm y Reich es un cuestionario autoadministrado de 43 ítems, donde se registran los acontecimientos vitales estresantes que han ocurrido en la vida de una persona en el último año. Como podemos ver, esta escala valora aspectos tales como el fallecimiento de familiares, la ruptura de relaciones o el establecimiento de nuevas relaciones, así como cambios laborales, entre otros aspectos. A cada uno de los ítems que valora se le puntúa con unas unidades de cambio vitales determinadas que vienen preestablecidas en el cuestionario, como vemos en la columna de más a la izquierda de la diapositiva. Cuando la suma de todos estos ítems es mayor o igual a 150 unidades de cambio vital, se considera que el acontecimiento vital estresante puede afectar a la familia o el estado de salud de alguno de sus miembros. Para seguir con la comprensión del modelo sistemático familiar, es también interesante evaluar los recursos sociales de los que disponen el paciente y su familia. En primer lugar, debemos saber que la red social se considera a aquel entramado de personas que rodean a un individuo y que potencialmente puede aportar recursos sociales necesarios, tales como ayuda emocional, instrumental o afectiva. Para evaluar este aspecto social disponemos del cuestionario MOS, que evalúa el apoyo social percibido por parte del paciente a través de preguntas en torno a 4 dimensiones sociales, y que son las siguientes. En primer lugar, la dimensión emocional, que hace referencia pues, a aquellas personas a las que el paciente le puede comunicar problemas o asuntos íntimos que requieren de comprensión y ayuda.
Como veremos a continuación que mostraré el cuestionario, las preguntas 3, 4, 8, 9, 13, 16, 17 y 19 de este cuestionario son las que valoran este apartado de la dimensión emocional. Por otro lado, valora también la dimensión instrumental, que es la ayuda material que puede recibir una persona que así lo necesite. Las preguntas que van a valorar este aspecto son la 2, la 5, la 15 y la 12. En tercer lugar, también este cuestionario recoge información sobre la dimensión afectiva, que abarca las expresiones de amor y afecto que el paciente recibe o muestra, y que se valora a través de las preguntas 6, 10 y 20. Y por último, se valora también o se evalúa la interacción social positiva, indagando acerca de si el paciente cuenta con personas con las que poder salir, divertirse o distraerse. Este apartado es recogido por las preguntas 7, 11, 14 y 18 del cuestionario MOS. En esta pantalla se muestra el cuestionario MOS, el modelo que existe de este cuestionario. Como vemos, cada pregunta puntúa de 1 a 5 en función de la frecuencia con la que el paciente dispone del apoyo social valorado en cada una de las preguntas. Sumando la puntuación de los 19 ítems que valora, obtenemos el índice global de apoyo social. Como vemos en la tabla, para poder interpretar el cuestionario MOS en función de la puntuación que este arroje, pues vemos en la tabla que se considera que un apoyo social global escaso es cuando el índice global es menor de 57 puntos. Además de este índice global, también se hace la suma de las puntuaciones recogidas por las preguntas que valoran cada una de las dimensiones sociales que explicamos previamente. De forma que, además de objetivar la falta de apoyo social a nivel global, con esta escala también podemos evaluar si existe una carencia más marcada en alguna de las dimensiones sociales evaluadas. De esta forma podemos catalogar como falta de apoyo emocional cuando la suma de las puntuaciones estén por debajo de 24 en los aspectos que recogen, en las preguntas, perdón, que recogen o que valoran este apoyo emocional. La falta de apoyo instrumental se objetiva cuando la suma de las preguntas que la valoran están por debajo de 12, al igual que la falta de interacción social, que también sería objetivada cuando la suma de las preguntas que lo valoran arroja un resultado menor de 12. Y por último, la falta de apoyo afectivo se considera cuando la suma total de las puntuaciones que valoran este área es menor de 9 puntos. Por tanto, esta herramienta nos permite tener una visión multidimensional del apoyo social, que ayuda a poner de manifiesto situaciones de riesgo social elevado para poder intervenir sobre las personas y sus entornos en caso de que lo consideremos oportuno y en función de las necesidades detectadas. Y para terminar la valoración del abordaje familiar, el cuestionario ACAS nos permite hacer una valoración de la función de la familia. Al igual que antes, es un cuestionario autoadministrado que consta de 5 preguntas cerradas. Cabe reseñar que no evalúa realmente la función familiar, sino el grado de satisfacción que tiene el paciente con la funcionalidad de la misma. Nos sirve, por tanto, para acercarnos a la idea de una posible disfunción familiar, pero no para diagnosticarla. En esta pantalla vemos el cuestionario ACAR con sus 5 preguntas. Como vemos, cada una de estas preguntas puntúa de 0 a 2 puntos en función de la frecuencia con la que el paciente percibe el apoyo familiar evaluado, y vamos a considerar que la familia es normofuncional cuando la puntuación total está entre 7 y 10 puntos. Si la puntuación total del cuestionario está entre 3 y 6 puntos, pues vamos a sospechar que hay una disfunción familiar leve, y cuando la puntuación global está entre 0 y 2 puntos, pues sospecharemos que en la familia puede que exista una disfunción grave entre los miembros que la componen.
Hola, buenas, soy Pablo Estrada, R4 del Centro de Salud de Utrecht. Contextualizando el caso, hablamos de una mujer de 77 años, de etnia gitana, obesa, hipertensa, con poliartrosis, una distimia y un hipotiroidismo primario en tratamiento farmacológico con levotirosina. Vive en un barrio del municipio de nivel socioeconómico bajo con su marido. Este tiene un rol de patriarca, con un poder de unión e influencia en su familia. 3 hijos con los que la relación no es muy buena. El marido sí que une bastante a la familia, pero por parte de ella la relación con su hijo no es muy buena. Tiene un aceptable control de patologías, no es una paciente ejemplar, pero bueno, lleva un control aceptable. Lleva una vida activa y un escaso apoyo social en cuanto a relaciones sociales y amigas. No cuenta que tenga mucha relación en ese sentido. Bien, el entorno familiar no era perfecto, pero llevaba un equilibrio, se mantenía. En cuestión de 3 años suceden 2 acontecimientos vitales estresantes en este entorno familiar, sobre todo a nuestra paciente. Por un lado fallece su marido y por otro se diagnostica de un adenocarcinoma de sigma. Por una parte, este fallecimiento de su marido a ella le afecta bastante en su estado de ánimo. La diagnosticamos de un duelo patológico, ya que se enquista bastante en el tiempo y desarrolla un trastorno depresivo mayor que tratamos con ISRS, con bastante apoyo de psicoterapia, pero terminamos incluso derivando a la unidad de salud mental. Ella vive sola, por lo tanto, sobrellevar esta situación se le hace más complicado, empeora también la relación con sus hijos, ya que su marido era un poco el encargado de ese rol de unir a la familia, de influenciar en ella. Y por otro lado también el diagnóstico del adenocarcinoma de sigma, se ve muy sola para sobrellevar esta situación, con una falta de apoyo, y pierde, por supuesto, el control de sus patologías. No toma la medicación para el tiroides, no realiza muchísimos motivos de consulta porque aumentan esos dolores, no es capaz de controlar ella el tratamiento analgésico, incluso explicándole una y otra vez tampoco es capaz de seguirlo. Y bueno, pues en cuestión de 3 meses, de 3 años, perdón, se deteriora muchísimo este entorno familiar y por supuesto el estado general de nuestra paciente. Nuestro abordaje consistió en ir tratando las patologías que iban saliendo o que se iban descontrolando. Incluso llevamos un contacto mucho más estrecho para su trastorno del ánimo, su trastorno depresivo mayor, ese duelo patológico, esa derivación a salud mental. Y por supuesto intentamos que, aunque tampoco era una paciente muy pluripatológica, pero que esas patologías que existían no se descontrolaran. También la citamos a ella en consulta para que viniera con sus hijos, pero en ningún caso ellos quisieron colaborar o poner de su parte. Esto a nosotros, la verdad que nos limitó bastante, porque ese manejo o ese abordaje no podíamos hacerlo de esa manera tan completa, incluso en su domicilio. Y solo podíamos verla pues, o bien cuando venía ella o alguna vez cuando acudíamos a su domicilio. En uno de los avisos domiciliarios que ella solicita, nos damos cuenta que la paciente no es capaz de mantener la casa, hay una carencia de higiene. Y bueno, lo que hacemos es contactar con la trabajadora social para gestionar una residencia y intentar mejorar ese entorno, ese hogar a la paciente, ya que ella era incapaz de mantenerlo y tampoco tenía la ayuda o el apoyo familiar como para llevarlo a cabo. Como autocrítica y como debriefing, lo primero que hicimos y que creo que fue un acierto fue intentar agotar las posibilidades de mantener ese núcleo familiar. No lo conseguimos, los hijos es verdad que lo pusieron muy difícil, no quisieron colaborar en ningún momento. Intentamos también analizar la estructura familiar que nos quedaba, incluso nuevos apoyos sociales, amigos, pero en ningún momento encontramos ese pilar al que la paciente se pudiese agarrar o pudiese ayudarle fuera de nuestras herramientas. Por lo tanto,
en ese sentido, la verdad que fue un abordaje no satisfactorio. No siempre es verdad que las cosas salen como queremos. Y bueno, finalmente lo que hicimos fue hablarlo con la trabajadora social. Afortunadamente mejora mucho la calidad de la paciente, pero es verdad que sí que en algún momento podríamos haber llevar un manejo un poco más dirigido, pasando algún cuestionario, incluso haciéndonos una idea de la autocrítica que la paciente podía realizar, o con el test de ACAR, la satisfacción del entorno familiar que tenía la paciente. Es verdad que sí que preguntábamos, pero quizá no de una manera tan dirigida como nos podría haber facilitado, nos podría haber proporcionado algunos de los siguientes cuestionarios que vamos a enseñar. En primer lugar, en cuanto al genograma, creo que sí que hicimos un buen análisis de la familia, de sus relaciones y de la estructura. Es cierto que muchos abordajes por experiencia personal de cada uno, de manera natural, nos permiten iniciar un manejo de buena calidad y similar al que indican en la bibliografía, pero siempre que consultemos o tengamos presente este tipo de material, será mucho más completo y de mayor calidad esa actuación que llevemos a cabo. Como hemos explicado antes, la evaluación de Holmes y Reich nos habría proporcionado esa evaluación un poco más dirigida. Si vemos la muerte del cónyuge, de los 43 ítems es el que más puntúa, unos 100 puntos. La lesión o enfermedad personal con ese adenocarcinoma de sigma, ese diagnóstico, incluso una enfermedad maligna, una neoplasia, que lo hace incluso más importante, más grave la situación, que puntuaría esos 53 puntos. Incluso ese cambio de número de reuniones de familiares, que puntuaría unos 16. Como bien dijimos, el marido era el encargado de llevar esa unión familiar, y cuando desaparece, pues bueno, está claro que la paciente pierde el contacto con sus hijos, y esto también le afecta de una manera significativa a su estado de ánimo y, como hemos explicado, al mantenimiento de su vida cotidiana, incluso de sus patologías, de todo su ámbito. Entonces, bueno, es verdad que aquí simplemente teniendo o conociendo esta escala, este cuestionario, la buscamos rápidamente en internet, la hubiésemos pasado, y ya es verdad que ahí nos habríamos dado cuenta de que estos acontecimientos estresantes nos sumarían más de 50, y pues habríamos diagnosticado de manera un poco más precoz todo lo que iba a ir sucediéndose poco a poco. La escala de Mohs también nos habría ayudado bastante, sobre todo porque nos estratifica o nos desgrana mucho mejor el ámbito o la parcela en la que nuestro paciente se siente más desprotegido, sobre todo porque nos desgrana en el apoyo social, el instrumental, el afectivo, el emocional. El social, por ejemplo, nuestra paciente, hemos visto que no había un círculo de amigos muy amplio. El instrumental, había una falta de higiene en la casa, no era capaz de llevarla adelante, ¿no? Las actividades instrumentales le costaban bastante. El afectivo, el emocional, nuestra paciente no tenía tanto contacto con sus hijos, la relación era mala. Así que creo que nos habría ayudado a dirigir mucho más el caso. Es verdad que el abordaje personal de cada uno y el que sale natural por experiencia, por haberse revisado bibliografía, sin llevar a cabo este tipo de escala, se parecería o sería similar, o sí que abordaríamos temas muy parecido a estas escalas, pero en ningún caso creo que sería tan completo si nos paramos a pasar cada una de ellas. Sí que es verdad que la desventaja de esta escala, o a mi modo de ver, es el tiempo. El caballo de batalla más importante en la primaria es ese, el tiempo por paciente. Y sí que creo que la anterior escala y la siguiente, que es la de ACAR, que vamos a ver si van más al grano, son más rápidas de pasar. Esta sí que es verdad que estratificaría mucho mejor el problema, pero tenemos el hándicap del tiempo.
El cuestionario de Asgard, al contrario de los otros dos que hemos visto previamente, no nos permite hacer ningún diagnóstico de la situación, pero sí que es verdad que es rápido y es práctico y nos ayuda a hacernos una idea inicial o base de, sobre todo, el grado de satisfacción que tiene el paciente con respecto a su funcionamiento, al funcionamiento familiar, que es el objetivo principal del cuestionario. Hay ocasiones en las que los pacientes, bien por la rutina o porque vienen desbordados por otras situaciones, pues no han sido capaces de darse cuenta de que su entorno familiar no funciona o está deteriorado, mirando hacia otro lado o cargando la culpa hacia el lugar erróneo. Entonces sí que es verdad que puede hacerles pensar la situación en la que se encuentran y sentar un poco las bases para empezar a actuar, reconociendo el problema, que es lo principal y lo primero que hay que hacer, y que incluso es probable que no lo hayan detectado hasta el momento. En nuestro caso no llegamos a pasar este cuestionario. Es cierto que sí habíamos detectado un mal funcionamiento familiar, pero es cierto que hay otras ocasiones en las que puede estar algo más escondido o no podemos detectarlo de primera y sí que podemos destapar el problema mucho antes. Concluyendo, creo que es un tema en cuanto a, sobre todo a la